Hola, el objetivo de la clase es conocer eh, en qué consiste la ilustración, qué consecuencias trajo, cuáles eran sus ideas, sus principales exponentes. Para iniciar esto, ¿no es cierto?, debemos señalar que la ilustración viene de la palabra ilustrare, es decir, iluminar. Ellos creían que la razón era una luz que permitía a las personas lograr el conocimiento. Y ese conocimiento llevaba al progreso y por consiguiente a la felicidad. Ahora, el tema de la felicidad es un tema medio complicado y creo que para algunos es una experiencia personal y ya entraríamos al terreno de la filosofía. Y a propósito de eso, muchos señalan que la ilustración es un movimiento filosófico, también intelectual, político y económico. Eh, ¿Dónde nace? Algunos señalan que John Locke, el filósofo inglés de fines del siglo XVII, sería el primer ilustrado. Él era partidario de la monarquía parlamentaria y desde ese punto de vista ya tenemos una primera idea respecto a lo que pensaban los ilustrados en política. Ellos eran contrarios a la monarquía de derecho divino, o sea, la monarquía absoluta, que todo estaba concentrado el poder en el rey. Ellos a su vez eran partidarios de las monarquías parlamentarias, donde existiera un parlamento, es decir, un congreso, que limite los poderes del rey, o de una monarquía constitucional, con una constitución, con una ley que limite los poderes del rey. Por lo tanto, en esas circunstancias se podía dar un régimen democrático, monárquico, pero democrático, como lo que existe hoy día en Reino Unido o en España. Pero también van a haber filósofos ilustrados que van a ser contrarios a todo tipo de monarquía y partidarios de la república. ¿Qué cosa es una república? Es un sistema de gobierno que básicamente no es una monarquía. Es decir, es un gobierno donde los gobernantes son elegidos y no son parte de una dinastía. Ahora usted me dirán, ¿y Kim Jong-un es una dinastía, una república? Bueno, los norcoreanos dicen que son una república. Eh, Se han elegido con el 100% de los votos, pero bueno, ya eso lo cuento. Eh, ya, yendo específicamente a los exponentes de la ilustración, ya mencioné a John Locke, el inglés, en el caso de los franceses, porque se dice mucho que la ilustración es como básicamente un movimiento intelectual francés. Entre los franceses se destaca Voltaire, que es partidario también de una monarquía parlamentaria. En el caso de Rousseau ya no es contrario, o sea, ya no es favorable a la monarquía, es contrario a ella, y él es más creyente en una república que él llama democrática. Y en el caso de Charles de Secondat o el barón de Montesquieu, él es el que propone la idea de los tres poderes del Estado, es decir, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Un ejecutivo que sea el que gobierne, el que administre el Estado, un legislativo que haga las leyes y un poder judicial que aplique justicia a los que transgredan las leyes. Ahora, respecto a las consecuencias de este movimiento ilustrado, tenemos básicamente lo que van a ser la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y la independencia o nuestra independencia hispanoamericana, incluyendo la chilena, que básicamente están pensadas, están basadas en las ideas de la Ilustración. En el caso de la Revolución Francesa, se inicia en 1789 y se le considera concluida en 1799. Tiene una serie de etapas en las cuales cada una de ellas va restando poder al monarca francés, llegando inclusive a un momento en que se lo va a condenar por diversos motivos y se lo va a ejecutar en la guillotina. Y en ese momento se establece la República Francesa. Inclusive se le hace una constitución en 1791, previamente a la
ejecución del rey. Y esta revolución francesa concluye cuando un militar llamado Napoleón Bonaparte toma el poder y verdaderamente se autoproclama emperador y vuelve a un régimen que digamos es una monarquía disfrazada. En el caso de Estados Unidos, este evento ocurre antes de la Revolución Francesa. Estados Unidos eran 13 colonias inglesas en la zona atlántica de Norteamérica, y esas 13 colonias buscaron su independencia de Inglaterra, y comienza esto el 4 de julio de 1776 con su acta o declaración de independencia. Se me había olvidado decir que en el caso de la Revolución Francesa se habla de que se inicia el 14 de julio de 1789 con la captura o toma o el asalto de la prisión de la Bastilla, que no era tanto sacar a prisioneros políticos que habían en esa cárcel, sino más que nada para proveerse de pólvora para los mosquetes que habían robado, que habían sacado de la armería en un verdadero estallido social los franceses, y que necesitaban esa pólvora para iniciar su revolución violenta. Volviendo a Estados Unidos, el líder de la revolución fue George Washington, y en 1783 ellos redactan una constitución que va a permanecer hasta los días de hoy. En el caso de la independencia hispanoamericana, las colonias hispanoamericanas que habían acá en América se aprovechan de que Napoleón está desordenando Europa y pasa por España, saca al verdadero rey español y coloca a su hermano José Bonaparte, y en esa circunstancia las colonias españolas acá en América se sublevan en contra de ese ataque francés y se declaran fieles al legítimo rey de España, Fernando VII, pero ese fue un primer paso para que luego vaya tomando conciencia la idea de la independencia, ¿ya? La idea de ir terminando sus lazos con España, ya sea una España invadida por los franceses o una España donde ya en 1814 vuelve Fernando VII al reinado. Finalmente, ¿no es cierto?, las colonias españolas logran su independencia. En el caso de Chile, en 1818 oficialmente lo logra, y de esta manera la Ilustración cumplió un rol también político. En términos económicos, vamos a ligar a la Ilustración con el liberalismo económico. También está el mercantilismo, el oficiócrata, pero fundamentalmente el liberalismo económico. El mercantilismo, por ejemplo, con conocimiento, la idea es acumular el máximo de ahorro de oro posible, comerciar, vender, exportar lo más posible y comprar lo menos posible. ¿Por qué lo saco esto a colación? Porque Rusia hoy día, en su guerra contra Ucrania, está siguiendo ese sistema económico. Rusia hoy día es mercantilista. Ahora, en el tema del liberalismo económico, que muchos han hablado, escuchar de Milley y su Viva la Libertad, carajo. El liberalismo económico, ¿no es cierto?, su padre va a ser Adam Smith. Él va a creer que la propiedad de los medios de producción deben ser de los privados y que el Estado debe ser lo mínimo posible, encargado de las funciones de seguridad, de las funciones mínimas, y la mayor parte de la economía debe ser manejada por los privados. Eso, ¿no es cierto?, nos recuerda a los Chicago Boys acá en Chile en la década de los 70, y como ya dije antes, a Milei en Argentina en estos momentos. Bueno, esto es respecto a la clase de la Ilustración. Un saludo para los brillantes estudiantes del primero E y del primero A. Que le vaya muy bien en su prueba.